Voy a presentar a María Inés Krimer. Es una presentadora soñada. Soy apasionada también, pero no estoy mintiendo. María Inés es la presentadora soñada para este libro. Es otra primera lectora de Las muchachas hablaban guaraní. Y yo agradezco mucho la iluminación que ella hizo en esta contratapa por las zonas precisas que encontró y preciosas, como dice, como ha dicho, como ha escrito, por su rescate. Y es soñada porque sé que en algunos de sus libros ella empatiza con escrituras así de suma precisión y belleza, porque acompaña muy afectuosamente también, y como escritora con vasta experiencia en la industria del libro y como trabajadora de la palabra. Y sabemos que entre actos está con muchos trabajos y muchos viajes y muchos compromisos, así que siempre está aquí presente y con sus buenos augurios. A quienes no las conocen o no han leído sus libros, se las presento y de paso escuchen sus títulos y de dónde vienen. María Inés Krimer nació en Paraná, Entre Ríos. Publicó La hija de Singer, 2002, novela, primer premio Fondo Nacional de las Artes. El cuerpo de las chicas, 2006, Lo que nosotras sabíamos, 2009, Sangre Kosher, 2010, Siliconas Express, 2013, La inauguración, 2011, Sangre Fashion, 2015, Noxa, 2016, Revolver, 2017, Cupo, 2019. Ha sido finalista 2 veces del premio Clarín y participó en el género negro en 5 autores latinoamericanos en 2018 y género negro, y en Buenos Aires Noir en 2019. Su ensayo Prostitución en Argentina fue publicado en Krim y Am. Sex, está en alemán por Drummer Now, y sus relatos integran varias antologías. Papeles de Ala es su última novela de 2021, así que bueno, aquí está con nosotros María Inés. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que estamos emocionados, ¿no? Ya hay un clima precioso acá. Yo escribí en la contratapa que el libro de Margarita es un libro preciso y precioso. Me gustaron esas 2 palabras. Es preciso porque, como bien lo dijo Juliana, ahí está Luciana, se hizo sentir. Margarita es una trabajadora del lenguaje y se nota. Y se nota también que es un libro precioso por la cuidada edición de Juliana, por las ilustraciones de Sol Severi. La tapa es muy bonita, el objeto es muy lindo. Y me gustó también el título, es precioso, está muy bien elegido. Cuando leí el epígrafe, obviamente yo no conocía, de Juan Gelman, habla de recordar. Y yo también empecé a recordar a medida que avanzaba en la lectura de los poemas. Con Margarita nos conocimos en el taller de Guillermo Sacomano, ya por los 90. Y desde entonces mantenemos una amistad cargada de afecto y cargada de charlas literarias. Siempre nos reuníamos para hablar de lo que escribíamos, de lo que hacíamos, de nuestras lecturas, nos cruzábamos tips, nos recomendábamos libros. Y creo que esa gimnasia viene de lo que aprendimos en el taller de Sacomano, que es formarnos como lectoras, porque es muy importante saber qué leemos cuando leemos, cómo nos formamos como lectoras. Y en ese juego de cómo formarse como lectora, no sé, yo estoy pensando que Cervantes escribió El Quijote porque había leído novelas de caballería, o que Joyce el Ulises porque leyó a Freud,
sí, ahí tuvo una estrategia como para que empezara a trabajar el fluir de la conciencia. Entonces, como una especie de juego y recordando esa etapa tan rica que tuvimos en el taller con Guillermo, yo me puse a pensar qué podría haber leído Margarita en cada uno de los cuentos. Fue como una especie de juego personal. Bueno, yo lo voy contando y ella después dirá si emboqué, si no emboqué. Creo que no estoy muy lejos. El primer cuento, en el Gran Río, hay un mitai, un niño pequeño. Enseguida yo empecé un diálogo con el primer Vargas Llosa, el de los cachorros o el de los jefes. Y también me acordé de un ensayo que también lo comentamos en el taller de Guillermo, de Flannery O'Connor, El arte del cuento, donde ella dice muy específicamente que se cuenta a través de los sentidos. Y este cuento, este primer cuento, está contado absolutamente a través de los sentidos. Lo vemos todo el tiempo. Vemos el chico que se aproxima al agua, vemos su fragilidad, la camiseta mojada, los pies descalzos, el barro. Sentimos todo el tiempo el cuento. Entonces me parece que es un gran inicio y un acierto ponerlo encabezando los relatos. El hombre que aprieta timbres, recordaba Margarita ese cuento, porque lo había leído, es uno de los primeros, y este cuento también tiene ese mismo rigor y que pedía Flannery O'Connor. Está contado a través de los sentidos. Vemos la mujer que toca el timbre, escuchamos el ruido, tiene una cartera colgada, hay una mujer más baja que la acompaña. Está como muy logrado el cuento y tiene también un final que a mí me parece fabuloso. Bueno, voy a spoilear un poco los finales, cosa que lo hizo Juliana. El final dice: Atalaya 0, Asamblea de los Justos 0. Final precioso. Juliana se refirió a esa abuelita no muy ortodoxa, poco ortodoxa. Es una abuela alcohólica y que tiene un nieto que todo el tiempo quiere andar en bicicleta y ella quiere ser abuela, pero la verdad que su deseo es acercarse a la botella. Y yo recordé una anécdota que tuve en un momento que viajé a Estados Unidos porque uno de mis deseos era conocer la casa de Cheever, que es uno de mis autores estrella. Y cuando llegué a la casa estaba en alquiler, o sea que como hacen los yankees, uno puede entrar y mirar y estaba todo abierto. Había una zona donde se ve que él guardaba las botellas. Y después, leyendo los diarios de él, hay una entrada donde él relata que la mujer, bastante perversa, se ponía la tabla de planchar delante de ese licorero, de tal manera que él cada vez que se acercaba estaba la mujer planchando y no podía tener acceso a la bebida. Bueno, esa es más o menos la abuela de Margarita en este cuento. Direcciones. Piglia dice que en todo cuento hay dos historias, una de superficie y otra historia subterránea. En el momento que se cruzan las dos historias, cuando el sentido del cuento cobra vigor y se dispara al absoluto. Y en este caso es un cuento que refiere un abuso contado con una sutileza extraordinaria. Realmente es muy muy interesante cómo Margarita va consolidando con distintos recursos literarios un estilo. Bueno, Leo y sus peces, también lo mencionó Juliana, tienen un inicio muy tarde, o sea, es un inicio que no pasa nada, un nene que junta peces en un frasco de mayonesa, hay un pez que es muy amigo, le pone un nombre, Guido, pero en un momento aparece el padre con una pecera y una bolsa con pirañas. Y bueno, y ahí la cosa se enrarece bastante y realmente es un buen ejemplo de
de lo siniestro, que bueno, Freud trabajó también en El hombre de arena, el cuento de Hoffmann. Seguramente, si ustedes lo recordarán, es el personaje tiene un sueño recurrente con un hombre que arrojaba arena a los niños y de esa forma los cegaba y después los llevaba como comida para sus hijos. O sea, es la cotidianeidad que se transforma en lo oscuro, lo terrible. También muy lindo cuento. Bueno, hasta el Nacional no podía faltar un cuento de una profesora de letras. Eso también tiene un inicio muy Carver. Está la profesora que se prepara para un gran acontecimiento y vemos por debajo otra vez este registro Piglia, y por debajo hay una historia muy terrible, muy dura, que justamente está contada con una elipsis tan lograda que logra, eso está mal, con una elipsis tan lograda que permite que todos entremos en ese universo y sigamos el derrotero de esta profesora, y además que conozcamos sus secretos. Bueno, que se venga, que me avise, lo comentábamos con Juliana, es uno de nuestros preferidos. La verdad que es muy lindo cuento, yo lo conocí hace muchos años y es hermoso volver a leerlo después de tanto tiempo y que conserve la frescura, el impacto y qué logrado que está. Es un cuento escrito a través de cartas que van y vienen del Paraguay. Acá ya nos vamos acercando a lo guaraní. Hay un libro que para mí es como el paradigma de cómo contar con cartas, que es el libro de Natalia Ginsburg, La ciudad y la casa. La carta es un recurso literario muy interesante, primero porque permite un tiempo entre quien escribe y quien lo recibe. Paralelamente permite distintas versiones sobre los mismos personajes. Y acá, la verdad que es un cuento encantador. Bueno, también puedo pensar en Puig, Cae la noche tropical. Creo que hay una correspondencia. Bueno, otra vez temprano por la mañana, Margarita me sorprendió porque acá pega un salto al género negro. Como ven, nunca me dio todos los registros, es casi como una sinfónica. Porque, bueno, está el cuento clásico en el bosque de Aconcagua, donde está contado un asesinato desde distintas voces de los personajes. Y finalmente hasta hay un salto a lo fantástico, que el relato es tan perfecto que creemos el de Aconcagua. El tuyo ahí lo acompaña. Yo estoy hablando realmente de... ¿Voy bien con las lecturas? Bueno, me parece que no me equivocaba demasiado. Bueno, después llegamos a las muchachas hablaban guaraní, que realmente es muy buena la elección del título. Creo que es un título, quienes lo han comentado, me han dicho qué acierto este título. Después Margarita nos va a contar un poco aunque todos más o menos conocemos su historia, pero por qué el guaraní. Y ahí, sí, a lo mejor entramos en el terreno de un ensayo que a mí me gusta citar, de Kafka, por una literatura menor. La literatura menor es la que realiza un grupo minoritario dentro de una sociedad mayor. Y en la literatura menor todo es político. Por eso pienso que el libro de Margarita también es un libro, además de ser muy bueno, profundamente político. Yo lo leo desde ese punto, el haber elegido el guaraní como núcleo central que creo que irradia y alumbra los relatos. Es como si los otros relatos giraran a través de la órbita de este. Y están las palabras, ¿no? Mitaí, Curepí, Locote, creo que no me equivoco. Bueno. En La loca de la casa está el tema del doble. Como ven, los registros y las lecturas de Margarita están en todos los cuentos. Es muy, muy interesante el trabajo.
Y el cierre, Buenos Aires sumergida, que es un relato un poquito más largo, casi diría como una novela, a mí me hizo pensar en el agua de Wernicke, pero a su vez tiene un giro hacia lo fantástico que es como sorprendente en relación a todo el corpus anterior, que podríamos ubicarlo más dentro de una literatura realista, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo quiero, Margarita, que me contes un poco, porque ya hablé demasiado. Bueno, primero, aunque seguramente muchos saben, ¿por qué el guaraní? ¿Y qué fue traer el guaraní a este libro? Acostumbrada a los otros micrófonos.